Muy buen día para todos. Pues vamos a trabajar ahorita eh, donde nos quedamos. Estábamos hablando sobre funciones con texto. Entonces vimos la función concatenar, que sirve para unir cadenas de texto, ¿verdad? Para unir palabras o para unir letras. Y podemos trabajar concatenar mediante fórmula, usando el ampersand, o mediante la función que se llama concatenar. Entonces aquí en este ejemplo se está haciendo con fórmula y a la par con función. Hay muchas funciones con texto, pero vamos a ver otras dos. Hay muchas, les repito. Entonces vamos a ver ahorita otras dos que podrían ser útiles. eh, y les voy a mostrar dónde pueden ver toda la lista de las funciones concatenar. Aprovechando, vamos a ver cómo vincular, ¿sí? Vincular es una manera de copiar aquí en Excel, pero se copia vinculando, es decir, si yo modifico la fuente original de los datos, me va a modificar el dato que está vinculado. El procedimiento normal para copiar, suponiendo que yo quisiera copiar esta tabla, es control C y lo pego aquí, ¿verdad? Control V, o como ustedes sepan hacerlo. Pero ¿qué pasa si yo cambio aquí y aquí, por ejemplo, Juan no se llamaba Juan, se llamaba Mario? Pues vean que aquí sigue llamándose Juan aquí en esta tabla de abajo, ¿sí? Aunque en la fórmula, porque tiene referencia absoluta, sí me hizo el cambio. ¿Qué hago entonces si yo quiero tener una fuente original y quiero tener copias que se actualicen? Pues puedo copiar vinculando, entonces eso voy a hacer aquí. Para copiar vinculando, el procedimiento es este. Se escribe el signo igual y se selecciona la celda que quiero copiar vinculando, se da clic encima y se presiona Enter. Y vean que entonces ya apareció aquí el nombre. Puedo ahora arrastrar hacia los lados y hacia abajo. Bueno, aquí solo me está dejando primero hacia un lado, por ejemplo, y luego hacia abajo. Y aquí ya copié vinculando hasta Marcos. Me faltó una línea más. Me faltó aquí en minor. ¿Qué pasa si me paso y copio una más? Pues aparece con ceros. Es decir, estoy copiando esto de acá abajo. ¿Ya? Entonces, aquí acabo de copiar esta tabla que está arriba, pero la copié vinculando, ¿sí? ¿Qué significa? Pues significa de que la tabla de arriba es la tabla con los datos originales, y si yo hago una modificación aquí, pues me va a afectar la tabla de abajo. Veamos ahora, resulta que Juan no se llama Juan, se llama Mario. Pues vean que sí, ya hizo el cambio aquí en la copia, ¿sí? Entonces, si vemos en las fórmulas, vean de que aquí dice igual a 2, es decir, está haciendo referencia a la celda 2. Estoy copiando lo que está en A2 aquí, ¿sí? Y esto de copiar vinculando lo puedo hacer de hoja en hoja. Es decir, yo podría pasarme a, disculpen, podría pasarme aquí a menú, y si aquí escribo igual, y me vengo para mi hoja anterior y doy clic aquí, pues el procedimiento, pues sucede lo mismo, ¿vean? Copio vinculando, nombres, aquí me pasé, y puedo copiar vinculando hacia abajo, y funciona, ¿vean? Es lo mismo, es decir, puedo copiar vinculando entre hojas, ¿vean? Y aquí me está diciendo que en la hoja que se llama funciones con texto y en la celda A1, pues ahí hay un dato que estoy copiando vinculando, ¿lo ven? Entonces, esta es la manera de copiar vinculando, ¿verdad? Es bastante sencilla y útil cuando queremos tener una única información, una fuente original que pueda modificarse y que se vean afectadas todas las copias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, copié vinculando porque voy a hacer algo aquí. Voy a borrar ahora eh, esto. Voy a borrar las fórmulas y que se quede así.
Bueno, entonces, en las funciones contexto que estábamos viendo, ¿verdad? Las funciones contexto, pues vimos la función concatenar. Vamos a ver una función que se llama mayúsc y otra que se llama minúsc. Pues vamos a ver ahorita la que se llama mayúsc. Entonces aquí voy a escribir el nombre de hecho voy a copiar lo que está en esta celda, pero con la función mayúsc. Entonces escribo así, mayúsc, y le paso el texto que quiero convertir. Quiero convertir el texto que está aquí. Y vean que me puso todo en mayúsculas. Voy a rellenar. Y vean que ahora todo está en mayúsculas. ¿Por qué está en mayúsculas? Porque la función mayúsc lo que hace es convertir a mayúscula todo el contenido que se le pase aquí. Se le puede pasar por referencia o se le puede pasar directamente. Por ejemplo, aquí se puede pasar Juan Pérez. Juan Pérez. Disculpen. Juan Pérez aquí. Y vean que funciona. Funciona exactamente igual si le paso sin referencia o si le paso la referencia que sería A2. Perdón, no es A2, es C2. Y vean que funciona. Entonces, con esta función de texto que se llama mayúsc, pues podemos cambiar todo el texto a mayúscula. Y lo mismo podemos hacer el inverso, es decir, usando la función minusc, pues podemos cambiar el texto a minúsculas. Y miren, minusc, y selecciono la celda que quiero convertir a minúscula, cierro paréntesis, y ahora todo está en minúscula, ¿lo ven? ¿Ya? Entonces aquí está en mayúscula y en minúscula, ¿sí? Aquí en la ficha de fórmulas hay una opción, si yo le digo mostrar fórmula, pues me va a mostrar las fórmulas. Vean aquí mostrar fórmulas y me está mostrando solo los datos originales porque todas las demás son fórmulas. Miren, aquí es eh, concatenar con fórmula, aquí con función. Aquí es una fórmula para copiar vinculando, vean, aquí estoy pasando la mayúscula aquí a minúsculas, ¿sí? Entonces, en la ficha de fórmulas yo puedo darle clic en mostrar fórmulas para que me muestre la fórmula, ¿verdad? Si ustedes quisieran verla o si quieren copiarla o analizarla, aquí pueden verla, ¿sí? Les decía entonces que hay muchas funciones con texto. ¿Dónde podemos ver todas esas funciones? Pues en la barra de fórmulas está este botón que se llama es el botón de funciones, ¿verdad? Que tiene una FX. Si le doy clic, pues vean que me aparece esta ventana y aquí puedo filtrar. De hecho, aquí aparecen las funciones usadas recientemente, pero puedo darle aquí donde dice todas y me va a mostrar bastantes funciones que trae Excel, aunque aquí, por estar usando el Excel en línea, pues no me muestra todas, ¿verdad? Me muestra algunas, pero a ustedes les aparecen muchísimas más. Voy a darle clic aquí y puedo filtrar, por ejemplo, aquí donde dice texto, pues me muestra las funciones con texto, ¿ven? Son bastantes y me parece que a ustedes les aparecen más. Y aquí aparece la descripción de cada una, es decir, la función carácter que hace. Devuelve el carácter especificado por el número de código a partir del juego de caracteres establecidos en su PC. Entonces, la sintaxis, es decir, la manera en que se escribe es esta. Carácter, se abre paréntesis, se escribe el número que quiero obtener. ¿Sí? Entonces, hay muchas funciones, les decía. Em, si podrían irlas probando. Miren, código devuelve el número de código del primer carácter de texto del juego de caracteres usados por su PC. ¿Vean? Me parece que es inverso. Eh, aquí está concat, etcétera, miren. ¿Sí? Entonces, si quieren, les muestro ahorita el de carácter. Em, por ejemplo, aquí yo puedo poner carácter y le paso un número, voy a pasar el número 1. Entonces mi computadora está configurado el abecedario, ¿verdad? En el caso Linux, yo tengo configurado mi abecedario.
caso de ustedes Windows, pues está configurado y ese número corresponde a un carácter. Aquí me tiró que no corresponde a ni uno, sería de ir probando. Me parece que el 164 es la ñ, sería de ir probando. No, el 164 es este dibujito. ¿Ya? Vean, el 32 no es nada. El 232 es la E, así, ¿vean? Entonces, así podría obtener yo letras o letras que me cuesta encontrar escribiendo con la función carácter que me devuelve los caracteres que están configurados en mi computadora. Y hay muchísimos más. Eh, hay bastantes fórmulas. Las que vamos a usar ahora es la de concatenar. Esa nos va a servir más adelante. Bueno, entonces, con esto terminaríamos de ver las funciones con texto. Repito, hay muchísimas más. Nosotros vamos a usar estas por ahora. Si ustedes tienen dudas con alguna, con mucho gusto me pueden plantear su pregunta para la próxima clase y vamos a revisarla, ¿sí? Bueno, ahora vamos a trabajar otro tipo de funciones. Eh, Vamos a ver las funciones con fechas. Tampoco vamos a ver todas. Hay bastantes funciones con fechas también. Vamos a ver ahorita la función que se llama hoy, la función que se llama ahora, la función que se llama si fecha. Y hay muchísimas más, ¿verdad? Por ejemplo, está la función para hallar el año laboral o para hallar em, tiempos de un trabajador, por ejemplo, etcétera. Hay bastantes, la verdad. Vamos a ver ahorita estas tres. Entonces, voy a empezar. Voy a poner una nueva hoja y le voy a poner aquí como nombre funciones con fecha. ¿Sí? Funciones con fecha. Entonces, voy a copiar, vinculando, ¿verdad? Con el signo igual. Y voy a copiar mi texto original, este cuadro. Presiono Enter. Pero solo voy a copiar los nombres y los apellidos. Entonces, relleno hacia acá y hacia abajo, ¿verdad? Aquí, ya me pasé, esto lo voy a borrar. Muy bien. Entonces, aquí le voy a poner, por ejemplo, la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento voy a escribir. Voy a escribir la fecha de ingreso. De hecho, voy a insertar una columna más en la parte de arriba. Y voy a escribir aquí. Les recuerdo que para insertar filas y columnas se da clic derecho sobre el número y se le da donde dice insertar. Insertar fila. Y entonces aquí voy a escribir. Voy a combinar estas celdas. Estas, les recuerdo que para combinar se seleccionan las celdas, se pasan a inicio y le dan aquí donde dice combinar y centrar. Entonces aquí voy a escribir, por ejemplo, imaginando que es una planilla, ¿sí? Una planilla de pagos, ¿verdad? Entonces aquí voy a escribir su salario, ¿sí? Entonces, bueno, voy a ponerle bordes y voy a ponerle un sombreado. Bien. Bueno, entonces vamos a usar la función hoy para escribir la fecha. Entonces voy a escribir aquí elaborado el. Y esta fecha siempre va a estar actualizada. Aquí voy a escribir la fecha en que se elaboró esta planilla. Pero yo podría escribir la fecha que sería 21, ¿verdad? El 21 de agosto del 2021. Así. Les recuerdo que cuando aparece un montón de numeritos es porque no cabe la fecha, entonces solo hay que hacer un poquito más grande. Sin embargo, yo no quiero escribir eso. Vean que automáticamente me detectó que es formato de fecha. Lo que yo quiero es que esta fecha se vaya actualizando, entonces para eso uso la función hoy. La función hoy
lo que hace es devolverme la fecha del sistema, ¿sí? ¿Y cuál es la fecha del sistema? Pues es la fecha que tengo en mi computadora. Ustedes lo tienen cerca de su reloj, ¿ya? Entonces, la fecha que tiene mi computadora, esa me devuelve. Presiono Enter y me aparece la fecha de hoy. Si me voy a la barra de fórmulas, vean de que lo que estoy poniendo aquí son puras fórmulas. Miren, elaborado el hoy. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué ventaja tiene de usar hoy y no escribir la fecha manualmente? Pues tiene la ventaja de que si yo mañana abro este libro, pues ya no va a decir 21, va a decir 22. Y si lo abro pasado mañana va a decir 23. Y así, si lo abro dentro de un año, va a ser 21 del 8 del 2022. Porque la función hoy siempre me va a obtener la fecha actualizada. La fecha que está en mi computadora, obviamente si aquí la fecha está incorrecta, también aquí va a estar incorrecta, ¿sí? Vean que automáticamente me detectó que tiene formato de fecha. Muy bien. Eh, También voy a escribir aquí la hora de elaboración de esta planilla, imaginando que es una planilla, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago para obtener la hora? Pues, como vimos aquí, vamos a ver tres fórmulas, la de hoy, ahora y si fecha. Pues la función, perdón, de ahora me devuelve la fecha y la hora, pero yo solo quiero la hora. Entonces, ¿qué pasa si escribo aquí ahora y presiono Enter? Pues vean que no cabe. Bueno, de hecho voy a combinar mejor aquí para no hacer tan grande esto. La combiné. ¿Estamos? Pues vean que me está devolviendo la fecha y la hora, pero yo solo quiero la hora. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que tengo que hacer es bastante sencillo, solo cambiar el formato. La función ahora me devuelve la fecha y la hora. Yo solo quiero la hora, entonces lo que tengo que hacer es dar clic encima de mi celda y aquí donde dice personalizado, venir y cambiarlo por hora, ¿sí? Y entonces ahora ya me cambió y me puso la hora, me está poniendo que son las 6:21 con 12 segundos. Presiono Enter con 49 segundos. Miren, cada vez que entro y doy Enter, me actualiza los segundos, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, la función ahora en realidad devuelve la fecha y la hora, pero si yo le cambio el formato, yo puedo hacer que me devuelva solo la hora o solo la fecha. Si le pongo fecha corta, pues vean que se está comportando igual que la función hoy, exactamente igual, porque ahorita tiene formato de fecha. Le pongo formato general, bueno, personalizado tendría que ser, creo yo. Aquí no me deja cambiarlo, pero normalmente nos devuelve la fecha y la hora, ¿sí? La función ahora. De nuevo, si yo abro dentro de una hora este archivo, lo cierro y lo abro, pues ya no van a decir las 6, sino las 7, y así sucesivamente. Ustedes podrían ver, por ejemplo, aquí las funciones con fecha. Aquí sí se vienen al botón de funciones y vienen aquí fecha y hora. Y si buscan la función hoy, por ejemplo, aquí está hoy, pues vean que aquí les dice para qué sirve. Les dice devuelve la fecha actual con el formato de fecha. ¿Lo ven? Y aquí pueden ver la sintaxis, es decir, la manera en que se escribe. Solo se escribe el hoy, se abre y se cierra paréntesis. No se le pasa ningún valor adentro. ¿Sí? Y lo mismo para la función ahora, que, bueno, no la encuentro aquí, pero debería estar por acá. Aquí está, creo que ya la vi. No. Pero de hecho me parece que hay una función que se llama hora, vean. Devuelve la hora con un número, ¿ya? Entonces, sí está la función para solo la hora, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que ya usamos dos funciones, la función hoy, que obtiene la fecha del sistema, y ahora que obtiene la fecha y la hora. Muy bien. Vamos a escribir algunas fechas de nacimiento inventadas. Voy a arrastrar y me va a ir incrementando este número. Luego lo voy a dejar así, voy a imaginar que cada uno nació un día después.
Voy a poner aquí que todos iniciaron a trabajar el 1 de enero del 2021. Pues vean que Excel automáticamente me está detectando que tiene formato de fecha y me lo cambia a formato de fecha. ¿Sí? Voy a poner un salario de 3.500, que es el salario mínimo para todos. Ahí estamos. Eh, les recuerdo que si yo quiero ponerle formato, tendría que ser formato contabilidad o formato moneda. Y que aquí puedo cambiar el símbolo, aquí en más formatos. Y que tendría que buscar aquí el símbolo de Guatemala, ¿verdad? O quiché. Ahí estamos, español Guatemala. Muy bien. Entonces, aquí en esta otra celda, vamos a escribir la edad de la persona, ¿sí? La edad. Entonces, pues vamos a usar la otra función, la función si fecha, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la función si fecha? Les recuerdo que la función hoy nos obtiene la fecha del sistema, la fecha que tiene ahorita. La función ahora nos devuelve la fecha y la hora, pero la función si fecha lo que hace es que compara dos fechas y nos devuelve un resultado de esa comparación. Entonces, la función si fecha tiene esta sintaxis. La sintaxis es la manera en que se escribe. Tiene si fecha, se le pasa una fecha anterior, la fecha más antigua, hay un separador, se le pasa la fecha reciente, que son las dos fechas que se van a comparar, se le pasa el formato, ¿sí? Me parece que con eso ya estuvo. Entonces, ¿qué hace la función si fecha? Hace una comparación entre estas dos fechas en un formato y nos devuelve un número. Entonces, voy a trabajarlo aquí. Voy a escribir, quiero hallar la edad de Juan, entonces escribo si fecha, abro paréntesis, y ahora escribo la fecha más antigua. Como yo quiero saber la edad, yo lo tengo que comparar la fecha en que nació con la fecha del día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fecha más antigua? Pues la fecha que nació, porque es el año 2000. El año 2000 es más antiguo que el 2021, ¿verdad? Entonces, estoy comparando la fecha en que nació. Ahora escribo un separador, que podría ser coma y punto y coma, con la fecha del día de hoy. Podría escribir aquí la fecha así, que sería 21/08/2021. No sería lo ideal. Aquí me va a comparar esta fecha con esta otra, la escribo entre comillas, porque como es una fecha bueno, normalmente en programación, ¿verdad? Que es donde yo más me muevo, pues todas las cadenas de texto van dentro de comillas y la fecha está siendo tomada como una cadena de texto. Los números se escriben sin comillas, pero las cadenas de texto se escriben dentro de comillas. Entonces, por eso hay que escribir las fechas dentro de comillas en una fórmula, ¿sí? No solo las fechas, sino los textos que no pertenecen a una función, ¿verdad? Van también dentro de comillas. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy comparando esta fecha más antigua con esta fecha más reciente. Esto no sería lo ideal, lo vamos a cambiar en un momento, pero quiero mostrarles que sí funciona. Otro separador y ahora el formato. Entonces, el formato, como Excel está hecho por Microsoft, que Microsoft es de Estados Unidos, ¿verdad? Pues el formato es, ¿qué quiero hallar? Quiero hallar el año, el mes o el día. Yo quiero hallar ahorita el año porque quiero saber qué edad tiene, entonces escribo la Y, ¿sí? Ustedes dirán, ¿por qué la Y? Pues porque la Y es la inicial de años en inglés, o sea, year, ¿sí? O sea, year.
¿ya? Si quisiera poner mes, pues presiono year, month, años, meses, ¿verdad? Todo en inglés. Entonces el formato ahorita sería year. Entonces, ¿qué va a hacer Excel? Pues me va a hacer una comparación entre esta fecha y esta otra que está entre comillas. Presiono Enter y me va a tirar un número. Me va a decir 21. Es decir, Juan Pérez tiene 21 años. Y de hecho todos tienen 21 años, creo yo. Vean, ¿sí? Cuando relleno. Me voy a poner que Rosa nació en 1995, por ejemplo. Pues Rosa tiene 26 años, ¿lo ven? ¿Ya? Automáticamente me lo cambió. Entonces, vean que me halló la edad. Problema que tengo ahora es que si yo regreso dentro de un año y abro esta planilla, me va a seguir diciendo 21 años. Entonces, ¿cómo hago para que para que se vaya actualizando la fecha y la edad? Pues, si yo quiero que se vaya actualizando, en lugar de escribir una fecha estática aquí entre comillas, puedo usar la fórmula, puedo usar hoy, perdón, puedo usar la función hoy. ¿Y qué hace la función hoy? Pues me obtiene la fecha actual, así como lo está haciendo aquí. Entonces, si yo regreso dentro de un año y estoy usando la función hoy, pues ahorita dice 21, pero el otro año va a decir 22 y se va a ir actualizando. Es más óptimo usar hoy, porque hoy me devuelve la fecha del sistema. Si yo quiero que vaya cambiando la fecha y se vaya actualizando, ¿verdad? Esto no tiene mucho sentido, entonces, por ejemplo, dice que edad 21, pero 21, ¿qué? Pues como ya vimos que se puede concatenar, de hecho vimos aquí que podemos usar la función concatenar o el operador ampersand para concatenar, pues yo podría concatenar aquí para que tenga más sentido. Voy a concatenar con la palabra, dejo un espacio para que no quede pegado, años. ¿Bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy hallando la edad de la persona y la estoy concatenando, uniendo con la palabra años. Vean qué años lo estoy poniendo entre comillas porque es una cadena de texto. Les repito, en programación, todas las cadenas van entre comillas. Entonces aquí ya me dice 21 años, ¿ven? 21 años, 26 años, ¿ven? 21 años, 21 años. ¿Ya? Entonces, así funciona la función si fecha. Así se usa. Voy a ponerle las fórmulas aquí para que vean cómo nos estaría quedando. ¿Lo ven? Así. Sin embargo, la función si fecha nos puede servir para mucho más. Por ejemplo, por medio de la función si fecha, yo podría hacer yo podría saber no solo cuántos años tiene Juan, sino cuántos años, con cuántos meses y con cuántos días. ¿Sí? Voy a quitar la fórmula otra vez. Y si quiero saber cuántos años, con cuántos meses, con cuántos días, pues lo único que voy a hacer es concatenar esta misma fórmula aquí mismo. Entonces, concateno, pongo el símbolo de ampersand y aquí voy a unir esta fórmula con esta misma fórmula. Voy a copiarla porque es lo mismo, control C, y la voy a pegar aquí. Entonces, selecciono desde acá hasta acá el signo igual ya no, porque el signo igual solo se pone al inicio, ¿verdad? Lo concateno y pego aquí otra vez la misma fórmula. Y vean que esta fórmula que está acá es esta misma de acá. Pero le voy a hacer dos cambios, porque aquí estoy hallando los años, aquí, y ahora quiero hallar los meses, pues entonces lo que tengo que hacer son dos cambios. Cambio Y por year month, o sea, años, meses. Y aquí en lugar de poner años voy a escribir meses. ¿Ven? Entonces, esta fórmula le hice dos cambios, porque al final es esta de acá, ¿sí? Es esta de acá. Entonces le estoy diciendo que Juan tiene tantos años con tantos meses, porque le cambié el formato y me dice meses. Enter. Y vean que me está diciendo que tiene 21 años con 5 meses. Y de hecho casi todos tienen 21 años con 5 meses, menos Rosa, que tiene 26 años con 5 meses. Le voy a cambiar los meses a algunos. Aquí 5. Voy a poner aquí que nació en el 12.
Aquí 8 meses, ¿lo ven? Y ustedes se pueden dar cuenta de que aparecen pegados, ¿lo ven? Tiene 21 años y el 5 está pegado con años. ¿Por qué está pegado? Bueno, porque aquí tendría que dejar un espacio, aquí dejé un espacio para que no quede pegado, dejé un espacio en blanco, o sea, aquí miren, también tendría que dejar un espacio en blanco acá para que no quede pegado con el otro, para que esta cadena no quede pegado con el otro número, entonces hay que dejar un espacio en blanco aquí y otro acá, uno aquí y otro acá. Y ahí ya van a separarse, miren, ¿sí? Y ahora puedo saber también no solo cuántos años con cuántos meses, sino con cuántos días. Y pues el procedimiento es exactamente el mismo. Copio de nuevo esta fórmula desde aquí donde concatené, ¿verdad? Control C. Concateno otra vez, la pego de nuevo por tercera vez. Y aquí ya no sería años, meses, sino meses, días. Month, day. En inglés, ¿verdad? Month, day. Y aquí sería la palabra días. ¿Sí? Entonces, ustedes dirán qué fórmula tan grande, pero no es así. Es la misma fórmula, solo que aquí, esta es la fórmula original, ¿verdad? Y está concatenada con con la misma fórmula que pegué aquí, que sería esto otro, pero con dos cambios. Year, month, meses, y aquí aparece por tercera vez pegada la misma fórmula, solo que month, day y días. Pues ahora Excel ya me está diciendo cuántos años, con cuántos meses, con cuántos días tiene cada uno de los trabajadores, ¿verdad? Porque eso sí es una planilla. Pues vean que me dice que Juan Pérez, su edad es de 21 años con 5 meses y con 9 días. Si yo vengo el día de mañana va a decir 21 años con 5 meses y con 10 días. Y así sucesivamente, bien. María tiene 20 años con 8 meses y 8 días. Y así sucesivamente. Rosa tiene 26 años con 5 meses y 7 días. Y pueden ver que los días iban cambiando. ¿Por qué? Porque los días aquí cambiaron. Entonces, así es la función si fecha, ¿sí? De nuevo, si tienen preguntas, podemos hacer otro ejercicio. Pueden ustedes repasar, no tengan pena. Si tienen dudas, me pueden preguntar si quieren que trabajemos otro ejercicio, etcétera. Entonces, acabamos de ver ahorita funciones con fecha. Les repito de nuevo, hay muchísimas más funciones con fechas. Ustedes podrían verlas aquí donde dice fórmulas y aquí podemos filtrar y escribir, por ejemplo, fechas y vean que está todo esto, ¿sí? Tal vez vemos estos de años, años, días y meses, días laborales. Vean, hay algunas fórmulas muy sencillas, por ejemplo, esta que se llama año. Pues lo que hace es extraer el año de un número, por ejemplo, si yo le doy clic aquí, pues me va a extraer el año 2000. ¿Ven? Voy a rellenar hacia abajo. Pues vean que me está extrayendo el año, por ejemplo, Rosa nació en el 95, pues me extrae el año, ¿sí? Aquí me está, eso es lo que hace la función año, extrae el año. La función meses o mes, pues extrae el mes. Aquí tiene que decir 03, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Ya? Si quisiera, por ejemplo, que no aparezcan números, puedo cambiar el formato aquí, ponerle que sea, por ejemplo, fecha larga. Oh, perdón, aquí me está, no, aquí ya me descompuso todo, control Z. No, no, porque me va a mostrar todos me lo va a convertir en fecha, pero yo solo quería el año. Entonces, ahí estamos, podemos, vamos a ver estas tres funciones con fechas y les repito que hay muchas más que podríamos ir probando. Si ustedes necesitan una en específico y la quieren usar y dicen, miren, no me sale, no hace lo que yo quería, pues con mucho gusto los puedo apoyar, aunque aquí hay una gran guía, aquí mismo. Por ejemplo, esta Dear Love, pues dice que se le pasa. Se le pasa, se escribe días.love, se le pasa una fecha inicial, se le pasa los días y se le pasa el periodo de vacaciones, por ejemplo.
devuelve el número de serie de la fecha antes o después de un número especificado de días laborales. ¿Ya? Muy bien, estimados compañeros, lo vamos a dejar aquí. Hay un laboratorio, el laboratorio número 2, que necesito que ustedes lo resuelvan y lo suban, ¿sí? Entonces, cualquier consulta, con mucho gusto activan su micrófono y la realizan, ¿verdad? ¿Sí? Feliz día.